está. Hola Luis. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal Luis? Qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Luis. Un gusto y bienvenido a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, ¿dónde estás Luis? ¿En qué zona? ¿En qué país? Ahorita me encuentro en Comodoro, aquí en Argentina. ¿De dónde eres? ¿De Perú? No, Venezuela. Ah, de Venezuela, qué bien. Sí. Bueno. Ya somos dos, Luis. Ajá, ok. Bienvenido. Bueno, el tiempo es un poco corto, estamos pensando en abrir otra sesión durante la semana, pero si hay alguna cosa, a ver Luis, Carlos, que los podamos ayudar, para eso es este encuentro. Sí. Bueno, me pareció muy interesante una consulta que vi en los correos sobre la presencia de, la pregunta sobre las calizas, pues, en zonas donde se acumulan en la roca madre, pues, esa ocurrencia que puede existir. Es correcto. Bueno, para ampliarlo un poco a eso, sí, eso lo preguntó José Vázquez, que es un ingeniero de petróleo de Perú. En realidad, cuando uno en las cuencas sedimentarias, no ocurre siempre, pero uno puede ver cómo junto con ¿estás ahí, Luis? Hola, Luis. Sí, Ah, lo que uno puede ver, por ejemplo, cuando uno ve los perfiles de vaca muerta, es la presencia de niveles delgados de caliza, que más que caliza, o sea, una caliza sabemos que es un carbonato de calcio, ¿no es cierto? Que se ha claro. depositado en condiciones de evaporación, en condiciones, digamos, restringidas, por eso muchas veces tenemos espesores importantes de caliza en casi la mayoría de las cuencas. Inclusive en cuencas lacustres hay niveles de caliza. Esas calizas asociadas a las lutitas, en este caso de vaca muerta, están porque justamente junto con la deposición de material fino, o sea, lo que va arcilloso, lo que va a constituir la lutita, también hay acumulaciones en alguna parte de la cuenca de carbonato asociado a organismos. En realidad, en algunos casos son lo que se llaman margas, o sea, son calcáreos con una abundante cantidad de materia orgánica. Por eso, digamos, tienen espesores muy restringidos, 20 centímetros, 25 centímetros, y son importantes desde el punto de vista de la operación de fracturamiento de la roca, porque eso sirven como barreras, digamos, a la propagación de la fractura. Y es común, las calizas normalmente, en este caso, son lo que se llaman calizas organogénicas, o sea, tienen una abundante cantidad de materia orgánica y son bastante tenaces, bastante duras, y así se comportan en forma rígida frente a los esfuerzos. Por eso a veces se las encuentra fracturadas y no tienen continuidad lateral muy extensa, sino no es un nivel de correlación regional tener un nivel de caliza de 20 a 30 centímetros, sino son condiciones muy, muy restringidas. Pero bueno, en la cuenca, por ejemplo, de Cacheuta, esas condiciones, que es una cuenca de tipo lacustre, no existen esas condiciones. Hay materia orgánica, hay lutitas, pero no hay niveles calcáreos. Sí hay algunos niveles asociados a vulcanismo, o sea, algunos niveles de toba o niveles más ricos en material tobáceo, que han originado hoy en día las bentonitas. De hecho, se han explotado bentonitas. Entonces son eventos muy localizados dentro de la cuenca. Probablemente más hacia los bordes de cuenca es más frecuente la presencia de estos carbonatos.
pero no en la parte más profunda donde las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Eso va a ir variando a medida que nos movemos dentro de la cuenca, ¿no? Por eso, cuando se explora por no convencional, lo que se ha hecho en los pozos verticales es justamente, en algunos casos, perforar con corona, o sea, recuperar núcleo, justamente para ver las características que tiene, describirlo, o sea, presencia de niveles de arenas muy finas, de limolita, lutitas bituminosas, lutitas ricas en materia orgánica, lutitas con menos contenido de materia orgánica, y finalmente estos niveles de carbonáticos que en general son de colores oscuros, o que tienen asociado esos niveles. En el campo uno los puede ver asociados con gran cantidad de material fosilífero. O sea, en ese momento hubo una condición particular en el ambiente que hizo que se depositen estos carbonatos, ¿no? Quería consultarle, ¿estos carbonatos, al depositarse uno puede presumir que era un ambiente próximo costero o algo así por el estilo? No tan costero, sino que en realidad en condiciones profundas también se depositan carbonatos. Pero sí seguramente ha habido una variación en el nivel de base, porque muchas veces esos carbonatos se los encuentra afectados por bioturbación, o sea, organismos rastreros que estaban en el fondo del cuerpo de agua, han producido una alteración de todo ese material. Muchas veces hay improntas de fósiles, o encontramos una abundante cantidad de materia, de material fosilífero asociado a esos niveles, ¿no? Es como que hay un periodo de quietud en la cuenca donde se dan las condiciones adecuadas para que se depositen esos carbonatos, ¿no? Normalmente son masivos, no tienen estructuras internas, o sea, como, salvo la bioturbación, esa que le decía recién, no tienen algún tipo de laminación entrecruzada o particular, que sí lo encontramos en las arenas, ¿no? Pero evidentemente había una condición de restricción en esa parte de la cuenca, ¿no? Por lo mismo no están lateralmente, no tienen continuidad, sino que son cuerpos más bien lenticulares. Sí tienen una relación tabular, o sea, tienen una base y un tope bien definido, ¿no? Muy bien definido. Les puedo enviar algunas fotos de afloramiento justamente de eso, para que vean, y en el detalle qué es lo que uno puede ver, ¿no? En algunos casos inclusive se ven niveles delgados de arena también, que esos son producto de tormenta, digamos que han alcanzado, han arrastrado hacia la parte profunda sedimentos arenosos, ¿no? Pero que son normalmente arenas de grano muy fino, muy apretada y que realmente sirven como barreras a la migración o barreras a la propagación de fracturas, ¿no? Eso es lo que en esos casos, la arena, en esos casos donde puede ocurrir una arena intercalada entre esas formaciones de caliza y lutita, la arena funcionaría como una barrera a la fractura. Exactamente, porque el comportamiento mecánico es diferente. ¿Por qué? Porque en realidad en una lutita lo que uno busca es que sea una roca frágil. Frágil, ¿qué significa? Que ante esfuerzos externos se pueda fracturar. Más una caliza o una arena tienen otro comportamiento mecánico, como totalmente diferente, justamente por la composición, ¿no? Y no se van a fracturar con la misma facilidad. Digamos, la energía que se emplea para fracturar justamente va a servir, esta como una barrera a la propagación de esa fractura, ¿cierto? A ver, de hecho, en los yacimientos convencionales, cuando tenemos una arena y una arena apretada o que está muy dañada, la vamos a fracturar. De hecho, una forma de salvar ese daño es fracturando la roca, ¿no es cierto? Que es donde ha nacido el fracturamiento. Pero sí, definitivamente hay unos trabajos muy interesantes que si le interesa le puedo enviar
sobre cómo actúan como barreras a la propagación de fracturas estos niveles más competentes, por así decir. Al ser más competentes, son más duros, se podrían deformar, pero no se van a fracturar en ese sentido, ¿no? Ah, Al perfecto. ser más competentes, digamos, mucho más competentes. Entonces no se van a fracturar. Entonces, por eso es importante cuando se navega con un pozo horizontal, es ver en qué dirección estamos navegando con el pozo. Y eso nos lleva a entender cómo funciona una formación de esto, o sea, cuáles son en toda la columna desarrollada, si tenemos este tipo de barreras, si tenemos algún tipo de las fracturas mismas. Una fractura, ¿no es cierto? Que si tenemos una lutita que está totalmente fracturada, no es lo más conveniente para un proceso de esto, porque realmente si uno quisiera direccionar la fractura de alguna manera, ¿cierto? En este caso, la energía se va a disipar a través de esas fracturas naturales de la roca y vamos a ser menos efectivos. Entonces no es deseable, como está escrito por ahí, la presencia de fracturas en la roca, ¿no? Sino que sea mucho más homogénea y que tenga propiedades de fragilidad la roca. ¿Está bien, Luis? Sí. Sí, Jorge, yo he estado trabajando con varios pozos ahí no convencionales, ¿no? Desde el punto de vista petrofísico, desde México hasta aquí, ¿no? Los últimos pozos han sido aquí, y he trabajado, o hemos estado viendo la parte de registros de imágenes en la sección lateral, ¿no? Sí, correcto. Creo que usted, no sé si usted conoce a Marta Angiola, pero bueno, ella trabaja conmigo. Sí. Y hemos visto cosas interesantes, sobre todo la presencia de estos cuerpos que llaman diques, ¿no? Sí, correcto. E incluso en la sección lateral, los hemos visto, es decir, que estamos atravesándolos de manera perpendicular, básicamente, ¿no? Correcto. Eso es el tema de los diques, que en la sección piloto lo ves igual. Lo que no se había visto era en la sección lateral hasta ahora, por lo menos en los registros de imágenes, y ya llevamos como par de ellos, tres de 4 pozos, algo así, donde hemos visto esa presencia, ¿no? Claro. Y lo otro que hemos visto, Jorge, es que cuando uno hace el análisis petrofísico y dentro de eso uno busca el índice de fragilidad, ¿no? Sí, correcto. Que hay como 400 ecuaciones para un cálculo de índice de fragilidad, ¿no? Cada quien define el que lo puedes hacer. Si te vas con los laboratorios, tienes el tema que lo hacen con la mineralogía. Si te vas con los registros, bueno, con un sónico dipolar, vas y lo haces igual, ¿no? Un sónico dipolar y una densidad defines tu índice de fragilidad. Entonces, lo que hemos visto es que a medida que aumentas estos contenidos de minerales, por ejemplo, ya sea cuarzo o sea calcita, la fragilidad aumenta en vaca muerta, ¿no? Claro. Eso es lo que ahí es donde me queda entonces me llama la atención, Jorge, el tema de que cuando hay presencias de arena o caliza, lo estamos viendo, o es lo que yo entendí, lo estamos viendo como que es una barrera para la propagación del fracturamiento. Sí, bueno, sí, perdón. No, dígame. No, adelante, Carlos. No, que yo lo que veo es que, o sea, lo que usted acaba de mencionar, que cuando está la presencia de cuerpos de arena o calizas, lo estamos viendo como una barrera para la propagación de la fractura. Ahora, lo que estoy viendo yo, la experiencia que puedo tener yo, que yo siempre he dicho que para no convencionales me falta cana, ¿no? Lo que sí he visto que la fragilidad, el índice de fragilidad aumenta a medida que el contenido de cuarzo o calcita aumenta dentro de la formación. Principalmente en el orden de el cuarzo tiene mayor fragilidad que la calcita.
yo pensaba exactamente diferente, pero por ahí me mostraron incluso unos análisis de laboratorio de la Universidad de Oklahoma donde la catalogan desde ese punto de vista. Primero el cuarzo y después la calcita. Yo lo veía al revés, ¿no? Es que en realidad todos los estudios apuntan a que si uno ve el triángulo de contenido de arcilla, contenido de caliza y el contenido de cuarzo, se espera que el contenido de arcilla sea mayor a un 30%, ¿no es cierto? Sí, desde el punto de vista mineralógico. Obviamente que cuando hablamos de no convencional, los diques que menciona que están presentes en Vaca Muerta, sobre todo en la zona de Neuquén, hacia el borde de Cuenca, hay muchos de estos diques. Obviamente que requieren de otra energía y tienen otro comportamiento, es decir, como cualquier barrera que uno tiene dentro de la columna sedimentaria, ¿no es cierto? Una lutita, por naturaleza, es mucho más frágil, y eso lo vemos nosotros cuando perforamos un pozo vertical, es mucho más frágil, se derrumba, se cae, cuando perforamos que una arena va a permanecer en calibre, siempre, salvo que la erosionemos, ¿no es cierto? Y cuando fracturamos, bueno, más o menos un comportamiento similar. De hecho, bueno, es muy interesante el comentario y sería, si hay posibilidad de escribir un paper acerca de eso, sería muy conveniente, porque lo que sabemos hasta ahora, digamos, es cómo se comporta los niveles más competentes frente a la propagación de fractura. Sí, de hecho hay, Jorge, a mí de hecho es un paper que me pasaron a mí, yo lo puedo distribuir, de hecho, todo eso, todos los papers, ¿no? De la parte que me han pasado a mí de no convencionales. Bien. Y sobre todo, fíjate, yo tenía la creencia de que a medida que yo tenía, pues lo que usted acaba de decir es interesante. El tema de la lutita es más frágil en teoría, dependiendo de la composición mineralógica, ¿no? Es correcto. Si es 100% en minerales de arcilla, vas a tener un problema, pues es más dúctil que frágil. Ahora, si le empiezas a meter contenido calcáreo, contenido de cuarzo, etcétera, eso te va cambiando la fragilidad un poco, ¿no? Es correcto, sí. Entonces ahí es donde lo interesante es lo opuesto. Bueno, lo que yo veo opuesto es que cuando hablas de caliza, lo estamos viendo como una barrera, cuando yo esperaría que la caliza sea más frágil incluso que una arcilla, ¿no? Y la arena sería mucho más frágil que la caliza, según lo que yo estoy entendiendo del orden de la magnitud de fragilidad de cada uno de los minerales, del cuarzo y la calcita, ¿no? Claro, pero en el caso de una arena no se fractura a través del cuarzo, sino a través de los límites de los granos, o sea, a través de eso se va a propagar la fractura. En una caliza, y una caliza pura, por supuesto que es menos, por eso se buscan yacimientos fracturados en caliza, ¿no es cierto? Porque uno esperaría que antes los esfuerzos se fracturen, tengan un comportamiento más frágil, porque al no tener minerales arcillosos se debería fracturar mucho más fácil, ¿no es cierto? Sí. Disculpe la interrupción, quería avisar que estamos casi en tiempo para que pueda cerrar, nos conectamos un poquito tarde. En todo caso, dejamos previsto, me mandan un correo y programamos otro encuentro. O se suman, les envío nuevamente la invitación para la próxima, a partir de las 11, con el siguiente grupo, si han quedado cuestiones pendientes, ¿les parece? Perfecto. Me parece bien, sí, me parece bien. Lo sumo enseguida entonces a la nueva, al nuevo grupo. Sí, gracias. Excelente, gracias Luis, gracias Carlos. No, gracias Jorge, a usted. Nos vemos enseguida. Un gusto. Gracias. Bueno.